Tu vida está llena de cosas que te estorban, que te roban energía, que no te aportan nada. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué sigues cargando con ellas? A veces, el acto de rebeldía más poderoso no es hacer ruido, sino soltar en silencio todo aquello que ya no suma. Relaciones tóxicas, hábitos autodestructivos, expectativas ajenas. Fuera. No necesitas hacer un espectáculo de ello ni buscar la aprobación de nadie. Hoy aprenderás a aplicar la filosofía estoica para liberarte de lo que no puedes controlar. Porque la vida es demasiado corta para seguir atrapado en la opinión de otros. Te mostraré, paso a paso, las 10 cosas que están convirtiendo tu vida en un caos y cómo eliminarlas sin dramas. La historia de Elena, soltar para sobrevivir. En un remoto pueblo junto al mar vivía Elena, una pescadora experta en navegar aguas turbulentas. Pero había un problema, su bote estaba siempre lleno de redes rotas y herramientas inservibles que conservaba por costumbre. Un día, en medio de una tormenta feroz, se dio cuenta de que ese peso extra la estaba hundiendo. Con el corazón acelerado y sin otra opción, Elena empezó a soltar, primero las redes rotas, luego las cuerdas deshilachadas, finalmente objetos personales a los que se había aferrado sin razón. Con cada cosa que dejaba atrás, su bote se volvía más ligero y fácil de maniobrar. Cuando la tormenta amainó, llegó a la orilla agotada pero a salvo. Sus compañeros le preguntaron cómo había sobrevivido, y ella respondió con una sonrisa tranquila. Nos aferramos a cosas que no necesitamos, objetos, recuerdos, personas. Solo cuando aprendemos a soltar en silencio encontramos la libertad para avanzar. 1. El miedo a la opinión de los demás. Piensa cuántas decisiones has tomado solo por miedo a lo que otros puedan pensar. Es como vivir en un escenario continuo, bajo la mirada de un público que, en realidad, ni siquiera te está prestando atención. Nos preocupamos tanto por el juicio ajeno que olvidamos vivir nuestra propia vida. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí cómo reaccionamos ante ello. No tienes que encajar en moldes impuestos, ni justificar cada decisión. Empieza a eliminar silenciosamente aquello que no aporta valor, los compromisos forzados, las apariencias vacías, las expectativas ajenas. No es fácil, pero cada vez que eliges vivir para ti en lugar de para los demás, te acercas un poco más a la verdadera libertad. 2. Relaciones tóxicas. Nos cuesta soltar personas que nos restan más de lo que nos suman. Nos han enseñado que cortar lazos es egoísmo o frialdad. Pero, ¿no es más egoísta alguien que drena tu energía sin darte nada a cambio? No puedes controlar cómo son los demás, pero sí puedes decidir si los mantienes en tu vida. No hace falta grandes anuncios ni confrontaciones. Simplemente deja de invertir energía en quien no lo merece. Si cada conversación con alguien te deja agotado, si sientes que siempre das y nunca recibes, si te pesa más de lo que te suma. Ahí tienes la respuesta. Empieza a distanciarte en silencio. No por rencor, sino por respeto a ti mismo. 3. Hábitos autodestructivos. A veces son pequeños, casi imperceptibles, pero se van acumulando hasta convertirse en una carga que te hunde. Pasar horas en redes sociales sin sentido, beber ese café extra que no necesitas, postergar tus sueños con excusas. Cada pequeño hábito que te aleja de la vida que quieres es un lastre. Los estoicos decían que el cambio no ocurre de golpe, sino con pequeños pasos constantes. No necesitas hacer un anuncio público de tu transformación. Solo comienza a actuar diferente. En lugar de prometerte que mañana lo harás mejor, empieza ahora. Deja el teléfono a un lado, di no a esa costumbre que te desgasta, cambia una acción pequeña hoy. La suma de esos cambios silenciosos es la verdadera revolución. Conclusión, la libertad está en soltar. No se trata de ser cruel ni radical, sino de entender que tu bienestar es una prioridad. Hay cosas que simplemente no merecen espacio en tu vida. Soltar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Como en la historia de Elena, cuando aprendes a dejar ir lo innecesario, navegas mejor por la vida. Empieza hoy. Sin drama. Sin excusas. Al final, lo que dejas atrás dice mucho más de ti que lo que intentas retener.
¿Estás listo para empezar a vivir de verdad? 4. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que si no tienes el control absoluto de lo que pasa a tu alrededor, el mundo se desmorona? Tranquilo, te entiendo. Nos gusta pensar que, si organizamos todo al milímetro y prevenimos hasta el más mínimo detalle, la vida será una máquina perfectamente engrasada donde nada falla. Pero, qué idea tan absurda. Y sin embargo, ahí estamos, atrapados en ese juego mental, convencidos de que podemos dominar cada aspecto de nuestra existencia. Es una trampa, un espejismo. Y lo peor es que, cuanto más intentamos aferrarnos al control, más sentimos que perdemos el equilibrio. Entonces, ¿qué tal si soltamos esa necesidad obsesiva de control? Esa manía de querer que todo ocurra exactamente como lo imaginamos. El deseo de controlarlo todo no es más que una cárcel mental, una que construimos ladrillo a ladrillo cada vez que pensamos que, con suficiente esfuerzo, las cosas saldrán según lo planeado. Pero el universo no funciona así. La filosofía estoica, esa antigua sabiduría que parece más vigente que nunca, nos enseña que la clave no está en controlar lo que no podemos, sino en soltar lo innecesario y enfocarnos en lo que realmente depende de nosotros. Intentamos controlar el tiempo, las opiniones ajenas, las reacciones de los demás, los resultados, todo aquello que, en realidad, escapa de nuestras manos. Es como intentar detener la marea con las manos, un sinsentido. Pero lo hacemos constantemente. Y cada vez que algo no sale como esperábamos, nos frustramos, nos enfadamos, como si fuera una especie de injusticia cósmica. ¡Qué ironía! Imagina que llevas una mochila, y cada vez que intentas controlar algo fuera de tu alcance, metes una piedra dentro. Al principio, quizá no notes el peso, pero con el tiempo, la carga se vuelve insoportable. Termina por aplastarte. ¿No sería mejor deshacerte de esas piedras? Dejar espacio para lo que realmente importa, tus emociones, tus acciones, tu actitud. Del resto, amigo, suéltalo. Durante años, me obsesionaba con prever cada posible problema. Si tenía una reunión de trabajo, repasaba todas las preguntas incómodas que podrían hacerme. Si organizaba una salida con amigos, me preocupaba por si el lugar no era el adecuado. Era agotador. Y, por supuesto, la mitad de las cosas que temía jamás ocurrían. Al final, entendí que ese esfuerzo por controlarlo todo no me daba seguridad, sino ansiedad. Así que poco a poco aprendí a soltar, a confiar en el proceso. Y sorpresa. Las cosas siguieron pasando, a veces bien, a veces no tanto. Pero yo me sentía más ligero. Había dejado de cargar con lo que no me correspondía. Aprender a confiar en la vida no significa ser pasivo o irresponsable. Se trata de aceptar que hay cosas que escapan de nuestras manos y que eso está bien. Es más, es liberador. Deja espacio para lo imprevisto, para la sorpresa, para lo que no controlas. No es que vayas a tumbarte en el sofá a ver la vida pasar, sino que aprenderás a diferenciar entre lo que depende de ti y lo que no. A veces, soltar es la forma más poderosa de tomar el control. Como bien nos dice Marco Aurelio en sus Meditaciones, el verdadero poder reside en la capacidad de soltar lo incontrolable. 5. Las expectativas irrealistas. No sé tú, pero yo pasé gran parte de mi vida creyendo que debía ser perfecto. Nadie me lo pedía directamente, pero ahí estaba, flotando en los comentarios bien intencionados, en las miradas de aprobación y en la comparación silenciosa con los demás. Crecí convencido de que cumplir con las expectativas ajenas, y peor aún, con las mías propias, era sinónimo de éxito. ¡Qué gran mentira! Tratar de cumplir expectativas irreales es como intentar llenar un pozo sin fondo con un cubo agujereado, nunca terminas, siempre estás agotado, y al final solo queda un charco triste de frustración a tus pies. Lo más irónico es que muchas de esas expectativas ni siquiera son nuestras. Nos las impone la familia, los amigos, la sociedad. Y, en nuestra búsqueda de validación, las aceptamos sin cuestionarlas. Haz este ejercicio rápido, piensa en la última vez que te sentiste decepcionado por no alcanzar algo que, en el fondo, ni siquiera querías. Nos ponemos metas tan elevadas que, cuando fallamos, nos sentimos inútiles. Si no soy el mejor en mi trabajo, la pareja perfecta, el amigo ideal, el hijo ejemplar, ¿qué queda de mí? Pero esas expectativas acaban pesando más que nuestras propias acciones.
Es como correr una maratón con una mochila llena de piedras. Tal vez llegues a la meta, pero arrastrando los pies y con la sensación de que el esfuerzo no valió la pena. Ahí es donde entra la filosofía estoica con una enseñanza clave: no puedes controlar lo que los demás esperan de ti, ni puedes garantizar que el mundo jugará a tu favor. Pero sí puedes decidir cómo reaccionar ante ello. Así que baja la carga. Reducir expectativas no significa conformarse, sino liberarse. No se trata de tirar por la borda todas tus aspiraciones, sino de cuestionarlas. Es como limpiar un armario lleno de ropa vieja: revisas prenda por prenda, te deshaces de lo que ya no te queda, de lo que nunca te gustó, de lo que solo ocupaba espacio. Haz lo mismo con tus expectativas. Empieza por eliminar las que ni siquiera te pertenecen. Luego, examina las tuyas y pregúntate: ¿son realistas? ¿Me hacen feliz o solo me generan ansiedad? Una forma sencilla de soltar sin drama es cambiar tu diálogo interno. En lugar de decirte, debo hacerlo todo bien, prueba con, haré lo mejor que pueda con lo que tengo ahora. Suena simple, pero es liberador. Dejas espacio para el error, para la mejora, para la humanidad. Y aquí va un truco infalible: deja de contarle a todo el mundo tus planes. Cuanto menos ruido hagas, menos expectativas generarán los demás sobre ti. Al final, esas expectativas externas no son más que eso, ruido. Elimina en silencio lo que no te suma y verás cómo las cosas empiezan a fluir de manera más natural. Soltar expectativas no es rendirse. Es un acto de sabiduría. En lugar de enfocarte en lo que deberías ser o hacer, concéntrate en lo que realmente quieres y en lo que puedes controlar. Grábate esto a fuego. Cuanto menos esperes, más ligero te vuelves. 6. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Te has dado cuenta de esa manía, casi obsesiva, de querer tener siempre la razón? Como si cada conversación fuera un campo de batalla y la victoria se midiera en argumentos irrebatibles. Es una lucha silenciosa, pero implacable. Lo peor no es que enfrentes a los demás, sino que la verdadera guerra la libras contigo mismo. Cada vez que insistes en que tienes la última palabra, en el fondo, es como si intentaras convencerte de que tu valor depende de ello. Pero, seamos sinceros, ¿no te cansa? A mí, personalmente, ya me agota. Nos han enseñado a creer que siempre debemos tener la respuesta correcta, como si equivocarse fuera un pecado, una debilidad imperdonable. La sociedad, las redes sociales, incluso las reuniones familiares, nos han programado para asociar el error con el fracaso. Pero déjame contarte un secreto: a veces, tener razón es lo menos importante en la vida. La filosofía estoica nos habla de aceptar lo que no podemos controlar. Y hay algo que jamás podrás controlar: la percepción que los demás tienen de ti. Esa carrera interminable por demostrar que lo sabes todo no te llevará a ningún lado. Solo te hará sentir más ansioso, más frustrado y, al final del día, más solo. Tal vez sea hora de soltar en silencio esa necesidad de ser siempre el más listo de la sala. Pregúntate: ¿qué gano con esto? ¿Un trofeo imaginario? No lo creo. Es como cargar una maleta llena de piedras innecesarias, añadiendo peso en cada discusión, en cada opinión impuesta. Hasta que un día, sin saber por qué, te sientes exhausto. La respuesta es simple: te desgastas por algo que no tiene valor real. La próxima vez que sientas la urgencia de demostrar que tienes razón, intenta callar. No por rendición, sino por liberación. Es como soltar un bolígrafo que llevabas apretando durante horas. Al principio ni siquiera notas que lo sostenías, pero cuando lo sueltas, ¡qué alivio! De repente, sientes un descanso que ni siquiera sabías que necesitabas. Lo mismo pasa con la necesidad de tener la razón. Cuando la dejas ir, te das cuenta de que estuviste atrapado en una guerra que nunca valió la pena pelear. ¿Y cómo se suelta esa carga? Primero, acepta que no siempre tienes que ser quien más sabe. No pasa nada por equivocarse, por cambiar de opinión o incluso por no tener una respuesta para todo. No estás en un concurso de sabiduría. Segundo, aprende a escuchar. No para refutar, sino para comprender. Hay una diferencia abismal entre oír y escuchar.
Lo primero es una función biológica, lo segundo, un arte que pocos dominan. Cuando escuchas de verdad, dejas de sentir la ansiedad de corregir o imponer tu punto de vista. Por último, aprende a disfrutar del silencio. A veces, el mejor argumento es simplemente dejar que el otro tenga la última palabra. Porque ganar una discusión no es lo mismo que tener paz. Así que, ¿vale la pena estar siempre en lo correcto a costa de tu tranquilidad? Yo no lo creo. La próxima vez que sientas ese impulso de corregir o imponer tu opinión, respira hondo, suelta el bolígrafo y déjalo ir. La paz que sentirás será infinitamente más valiosa que cualquier victoria momentánea. Y si necesitas un recordatorio, piensa en los estoicos. Ellos entendieron que la verdadera sabiduría no está en tener razón, sino en saber cuándo soltar. Como decía Séneca, el verdadero conocimiento no está en ganar todas las batallas, sino en saber cuándo no luchar. 7. El ruido digital. Detente un momento. Escucha a tu alrededor. ¿Qué oyes? No me refiero al tráfico en la calle ni al vecino que decidió usar el taladro justo ahora. Hablo de otro tipo de ruido, ese que llevas en el bolsillo, que ves en la pantalla, que interrumpe tu concentración una y otra vez. Las redes sociales, las notificaciones interminables, los mensajes que no dejan de llegar. Todo parece diseñado para mantenerte en alerta constante. Lo peor es que crees que tienes el control, pero en realidad, es el caos digital el que te controla a ti. Vivimos en una era donde el silencio es un lujo. Pero, a diferencia de lo que crees, no es inalcanzable. La clave está en reconocer qué es lo que realmente está drenando tu atención. Porque sí, hay cosas que deberías eliminar en silencio de tu vida. Y no es tan difícil como parece. Voy a ser honesto, cerrar una app no es suficiente. Es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Necesitas ser radical. Como los estoicos, que entendían que la paz interna es lo único que realmente importa. Y la paz no la encuentras dejándote arrastrar por la marea de notificaciones. Entonces, ¿qué deberías eliminar en silencio? 1. Redes sociales, sí, lo sé. Suena a cliché. Pero dime, ¿realmente necesitas saber lo que hizo la prima de un amigo del amigo de tu hermana? Cuantas más cuentas sigues, más ruido creas. No te digo que te desconectes por completo, pero sí que hagas una limpieza digital. Como quien ordena su armario y se deshace de lo que nunca debió estar ahí. 2. Notificaciones. ¿Por qué permites que tu teléfono te interrumpa cada 2 minutos? Cada vibración, cada sonido, cada luz parpadeante es un anzuelo que atrapa tu atención. Desactiva todo lo que no sea esencial. Al principio sentirás ansiedad, como si te faltara algo. Luego, cuando experimentes la tranquilidad de elegir cuándo revisar tu teléfono, me lo agradecerás. 3. El miedo a perderte algo. FOMO. Vivimos con la sensación de que si no estamos conectados, nos perdemos algo importante. Pero te voy a decir una verdad incómoda, lo que realmente importa no está en la pantalla. Está en las personas que te rodean, en los momentos que ignoras por estar viendo el último meme viral. Suelta esa necesidad de estar en todo. Porque cuanto más intentas abarcar, más te pierdes de lo que realmente vale la pena. Y aquí es donde entra la filosofía estoica. No puedes controlar lo que sucede afuera, pero sí cómo reaccionas ante ello. Cuando eliminas el ruido digital, todo se vuelve más claro. Así que aquí tienes mi consejo, elige el silencio. No como ausencia de ruido, sino como presencia consciente de lo que realmente quieres en tu vida. Al final, ese es el verdadero lujo de nuestra era. Como dijo Gandhi, la paz no viene cuando el ruido se apaga, sino cuando decides escucharte a ti mismo. 8. Los pensamientos negativos, inquilinos no deseados en tu mente. Los pensamientos negativos tienen una habilidad casi mágica para colarse en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Se infiltran como invitados inoportunos, esos que llegan sin avisar y luego parecen no querer irse. Pero lo peor de todo es que, sin darte cuenta, les das las llaves. No porque los quieras ahí, sino porque te han convencido de que su presencia es inevitable, como si fueran parte de tu día a día. Ahora,
¿Y si te dijera que puedes cambiar la cerradura? Hablemos claro, esos pensamientos no son más que patrones destructivos que terminan moldeando tus acciones, y no precisamente de la mejor manera. Seguro que más de una vez te has sorprendido pensando, nada me sale bien, o nunca voy a lograrlo. Y claro, cuando estas ideas se repiten una y otra vez, terminas creyéndolas. Y lo que crees, lo acabas actuando. Es como plantar un árbol envenenado y luego preguntarte por qué sus frutos son amargos. Lo curioso es que estos pensamientos negativos no son necesariamente la realidad. Pero se sienten tan reales como el suelo que pisas. Aquí es donde la filosofía estoica entra en juego con su brutal sencillez. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes. Es un concepto simple, pero que solemos olvidar. Dejamos que esos patrones mentales dicten nuestras emociones y acciones, cuando en realidad, la verdadera libertad está en tomar las riendas de nuestras respuestas. Pero claro, cambiar esto no sucede de la noche a la mañana. La clave está en el silencio. Sí, leíste bien. No necesitas pelear con esos pensamientos ni armar un espectáculo para intentar expulsarlos. Se trata de reconocerlos cuando aparecen, identificarlos y dejarlos pasar sin alimentarlos. Porque cuanto más atención les das, más poder adquieren. Es como una mosca en la habitación, si te obsesionas con atraparla, solo la agitas más. ¿No es mejor ignorarla hasta que se canse de revolotear? Otra técnica poderosa es cuestionarlos. Cada vez que un pensamiento destructivo asome su cabeza, pregúntate: ¿esto es verdad? ¿Todo me sale mal o solo estoy exagerando? La mayoría de las veces te darás cuenta de que son ideas infladas, sin base real. Y si resulta que tienen algo de verdad, en lugar de hundirte en la queja, puedes enfocarte en buscar soluciones. Por último, está el desapego. No hablo de convertirte en un monje que medita en la cima de una montaña, sino de aprender a tomar distancia emocional de tus pensamientos. Tus pensamientos no eres tú. El simple hecho de que algo pase por tu mente no significa que deba quedarse ahí a vivir. Esto requiere práctica, pero poco a poco aprenderás a verlos como lo que son, nubes pasajeras en un cielo que siempre está ahí, firme y constante. Los pensamientos negativos son como el desorden en una habitación, no necesitas hacer un escándalo para sacarlos, solo aprender a eliminarlos en silencio, con paciencia y enfoque. Porque al final del día, lo que piensas moldea lo que haces. Y lo que haces, define quién eres. Como bien dice Brian Tracy, los pensamientos no son hechos, pero si los crees, se convierten en tu realidad. Así que la próxima vez que un pensamiento negativo quiera instalarse en tu mente, recuérdalo, tú eres el dueño de la casa. Y las llaves, solo las tienes tú. 9. El desorden físico y mental. Hay días en los que, al despertar, sentimos que el peso del mundo es un poco más intenso de lo habitual. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que no es solo una sensación, tu espacio está invadido por objetos, papeles amontonados, ropa sobre la silla. Y, de alguna manera, tu mente también parece un cajón desordenado. Tal vez te pase a ti también, cuando mi entorno está caótico, mi cabeza parece seguir el mismo rumbo. El desorden físico y mental, aunque no lo parezca, están más conectados de lo que creemos. El desorden en nuestro entorno afecta directamente nuestra claridad mental. Los estoicos, por ejemplo, hablaban de enfocarse en lo esencial y eliminar lo superfluo. Y, si lo piensas bien, el desorden es justamente lo contrario, es todo aquello innecesario que nos distrae y nos aleja de lo que realmente importa. La acumulación de cosas no solo ocupa espacio físico, sino que consume energía. Cada objeto fuera de lugar, cada papel que aún está ahí porque no lo tiraste hace meses, cada cosa que se cruza en tu camino, no es solo material acumulado. Es ruido. Ese ruido llena la mente con tareas pendientes y preocupaciones que ni siquiera sabías que tenías. ¿Te ha pasado alguna vez querer ordenar algo pero no saber ni por dónde empezar? Ese es el truco, no se trata de hacer todo de golpe, sino de ir eliminando en silencio lo que ya no sirve. El primer paso es sencillo, observa. Mírate a tu alrededor y pregúntate, ¿realmente necesito todo esto? Si no has usado algo en un tiempo considerable, lo más probable es que no lo necesites. Pero no se trata solo de lo físico, el desorden mental sigue el mismo patrón. Acumulamos pensamientos, preocupaciones y sentimientos como si guardáramos objetos rotos, pensando que algún día nos serán útiles.
La realidad es que mantener todo eso solo nos pesa. Entonces, ¿qué hacer? Elimina en silencio, poco a poco. No hace falta hacer un espectáculo de ello. No necesitas contarle al mundo lo que estás dejando ir. Simplemente suelta, deja ir lo que no te sirve, tanto en lo físico como en lo mental. A veces, el silencio es el acto de rebeldía más grande en un mundo lleno de ruido. Si hay personas que te generan malestar, si hay proyectos que ya no te motivan, si hay pensamientos que solo te drenan, deshazte de ellos. Sin dramas, sin explicaciones, sin darle más vueltas de las necesarias. Solo déjalos ir. Recuerda, el orden exterior refleja, en muchos casos, el interior. Si empiezas a poner claridad en tu entorno, verás cómo esa claridad llega también a tu mente. No es magia, es un proceso. Es como cuando decides limpiar un cajón y de repente te sientes más ligero. Porque, al final, cada cosa en su sitio es una preocupación menos. Cada objeto que dejas ir es un paso más hacia una vida más ligera, más clara. Los estoicos no se complicaban con lo innecesario. Sabían que la clave estaba en centrarse en lo importante, en lo que realmente merece tu atención. Y lo que no, lo dejaban pasar. Así de simple. Así debería ser para nosotros. Vivir en un mundo lleno de desorden físico y mental es como caminar en un laberinto sin salida. Pero, cuando empiezas a deshacerte de lo que no necesitas, descubres que la salida siempre estuvo ahí. Solo que no la podías ver por todo lo que te sobraba. Si quieres paz mental, empieza por ordenar lo que te rodea. Hazlo sin prisas, sin ruido. Elimina en silencio, pero de forma constante. Tu mente te lo agradecerá. Como decía Nelson Mandela, cuando el ruido se calla, lo esencial se escucha mejor. 10. Las comparaciones innecesarias. A veces me pregunto por qué tenemos esa necesidad de compararnos con los demás. Vamos, sé que todos lo hacemos, pero de verdad, ¿realmente crees que sirve de algo? Es como si estuvieras corriendo una carrera en la que los demás ni siquiera saben que están participando, y lo peor, probablemente ni les importe. Mientras tanto, tú estás ahí, en tu mente, midiendo cada paso, cada tropiezo, cada avance, pero no el tuyo, sino el de los demás. Compararse es como intentar ganar un concurso de canto con la voz de otro, un sinsentido. Tienes tu propia melodía, tu propio ritmo, pero te empeñas en seguir la partitura de alguien más. Y lo peor es que ese hábito, aparentemente inofensivo, termina minando poco a poco tu autoestima. Un día te despiertas y sientes que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente rápido, lo suficientemente lo que sea. Todo porque estás demasiado ocupado mirando hacia los lados en lugar de hacia adelante. La verdad es que la vida no es una carrera de velocidad, es más bien una travesía en barco. Tú eres el capitán, eliges el rumbo, las paradas, el ritmo. Pero si te concentras demasiado en los veleros que pasan junto a ti, lo único que consigues es desviar tu propio timón. Lo curioso es que mientras tú observas el barco de otro, esa misma persona probablemente esté haciendo lo mismo contigo. Así de absurda es la comparación, todos miran a los demás, pero nadie disfruta realmente de su propio trayecto. Aquí va una idea, deja de compararte, pero hazlo en silencio. Como esas cosas que vas eliminando de tu vida sin hacer ruido. Como cuando tiras esa vieja camiseta que ya no usas. Nadie tiene que saber que lo estás haciendo, pero sentirás el cambio. Compararse con los demás no solo es inútil, es una forma de traición hacia ti mismo. Es decirle a tu yo interior que no es suficiente, que necesitas ser otro para valer algo. Pero si lo piensas bien, esa filosofía no tiene sentido. Los estoicos ya lo decían, la única comparación válida es contigo mismo, con quien eras ayer. Entonces, ¿qué hacer cuando esa vocecita dentro de ti empieza a comparar? La solución no es callarla, porque lo único que lograrás es que grite más fuerte. Escúchala, sí, pero cuestiona su lógica. ¿Por qué te comparas con esa persona en particular? ¿Qué te hace sentir inferior? Luego, lo más importante, recuerda todo lo que has logrado en tu propio camino. Tómate un momento para reflexionar sobre tus éxitos, tus pequeños avances.
Te sorprendería lo fácil que es olvidar lo que has alcanzado cuando estás constantemente mirando a los demás. Otra estrategia que realmente funciona es practicar la gratitud. Sí, ya sé, suena como un consejo común, pero tiene un poder increíble. Agradece lo que tienes, lo que has logrado, lo que eres. Porque cuando te concentras en lo que ya tienes, en lugar de lo que te falta o lo que otros tienen, algo cambia. De repente, el peso de la comparación comienza a desvanecerse, y te das cuenta de que el único camino que realmente importa es el tuyo. Al final, la vida es demasiado corta para perder tiempo compitiendo en una carrera imaginaria con los demás. Compararse solo te distrae de lo que verdaderamente importa, vivir a tu ritmo, con tus propias reglas. Y créeme, cuando empiezas a hacer esto, te das cuenta de lo liberador que es. Te dejo con una reflexión que me ayudó mucho en mis momentos más difíciles. Cuando dejas de mirarte a través de los ojos de los demás, descubres quién realmente eres. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, en el silencio tendrás la respuesta. Estoy emocionado por conocer tus experiencias exitosas. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido que te inspire en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Aprecio sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en la próxima aventura.